Hola, hola amiguitos, bienvenidos sean un día más aquí a su canal. Yo soy Cari. ¿Qué tal está su día, su tarde, su noche el día de hoy? ¿Cómo les está yendo? Hoy vamos a reaccionar a un video que esperaba con ansias ver, que se llama Al Morro Muchachos, documental del ejército no sé qué. Este es un video del canal Ejército de Chile Oficial. ¿Por qué les decía con ansias? Porque en un video anterior habíamos visto al himno que se llama La Toma del Morro. Mayormente siempre me mandaban primero como que la batalla, el combate, y de último las canciones de los 4 cuartos y así. Pero esta vez lo hicieron diferente. Primero me mandaron el himno y yo me quedé con cara de ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Por qué? Y esto y no sé qué, con un millón de dudas. Entonces me dijeron, no, pues tienes que ver el documental obviamente. Y me mandaron esta. Entonces vamos a ver, más o menos tengo como que la idea, pero así que yo te puedo decir con certeza, pasó así, no lo sé. Entonces eso vamos a ver ahorita. Y pues vamos a comenzar. En 1879 estalla la Guerra del Pacífico, enfrentando a Chile contra Perú y Bolivia por el control del salitre. El 25 de febrero de 1880, las tropas chilenas desembarcan en Hilo, iniciando la campaña en el sur del Perú para asegurar el dominio chileno sobre Tacna y Arica, territorios clave para controlar la región y debilitar la resistencia peruano-boliviana. La batalla de Tacna, librada el 26 de mayo de 1880, fue una de las más sangrientas del conflicto. Ante la victoria de las fuerzas chilenas al mando del general Manuel Baquedano, Bolivia abandonó la guerra, dejando a Perú solo frente a Chile. Arica, ubicada a solo 58 kilómetros de Tacna, era un punto estratégico vital, el principal puerto de abastecimiento para las fuerzas que defendían la zona. Esta es la historia de la heroica hazaña del asalto y toma del Morro de Arica. O sea, Arica antes pertenecía a Perú. ¿O es de Chile pero lo defendieron siempre? A partir del 21 de mayo, Chile completo se va a volcar a la guerra. Y esto generó lo que se llamó en su minuto la Nación en Armas, que fue todo el conjunto de toda la población de Chile, toda la industria se enfocó en un solo objetivo. No van a existir distinciones sociales, por el contrario, va a ser un tema país. Porque gracias a la guerra contra la Confederación de 1836 al 39, surgen los símbolos patrios que son la bandera, el himno nacional, y no olvidemos la canción de Yungay, que nos habla del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Los soldados eran muy jóvenes, tenemos que entender, habían soldados de 9, 10 años incluso, quizás los mayores. Ay, no puede ser. Cuando vimos el video de la batalla de la Concepción, decía que el más pequeño era de 14 años. A mí me sorprendió porque 14 años literalmente es un niño. Y cuando vimos la de Prat también mencionaban que todos eran niños. O sea, para mí, pues para ese entonces, pues yo creo que ellos ya se consideraban grandes o quizá por la situación maduraron mucho más rápido. Pero niños de 9 años, ¿cómo es posible? Un niño de 9 años debería de estar jugando. Y no lo juzgo porque quizá puede ser por la misma situación, que mientras más personas tengan, mucho mejor. Pero sí está así, que 9 años, niños de 9 años peleando. Mayores tendrían 50, 60 años, pero la realidad es que eran tropas muy jóvenes. Un soldado que venía muy jóvenes, con un cansancio físico, lógicamente el esfuerzo de la guerra, el rigor de los combates, pero sin embargo era un soldado que en base a su ethos y a su espíritu y a su formación de soldado venía con un aire y un sentimiento de seguridad. Por lo tanto, el espíritu de los soldados ya era bastante aguerrido, tenían bastante confianza en sus mismas capacidades. Y también es importante señalar que en este conflicto bélico también participaron mujeres, cumplieron distintos roles y que fueron relevantes también para el logro del objetivo de esta guerra. Inicialmente, cantineras, ¿cierto?, estaban a cargo de una carpa de campaña que se les llamaba cantina,
Pero en la Guerra del Pacífico, ¿cierto?, luego de insistencia de las mujeres participar en este conflicto, se les dio en primera instancia el cargo de cantinera, por eso el término. Pero también sabemos que en el campo de batalla fueron mucho más que eso. Se arrastraban juntos los sacerdotes, por ejemplo, en pleno campo de batalla para sacar a los heridos y darle atención. También ellas llevaban en su morral cierta munición para poder abastecer al soldado que quedaba sin su munición en las cananas. Fueron escribas para aquellos que no sabían escribir y para que los familiares supieran cómo estaban. Ellas escribían, redactaban cartas para estos soldados. Ahora, era muy importante. Qué interesante. Es la primera vez que escucho una mención directa hacia la labor de las mujeres. Uno, cuando escucha que hubo una batalla, un combate, pues ya uno se imagina que obviamente hay personas que están curando a los heridos, que quizás preparan comida, pero de todas las batallas que habíamos visto de la Guerra del Pacífico, es la primera que hace una mención sobre la labor de las mujeres. Y eso está bonito. Para el ejército chileno, tomarse el puerto de Arica. Esto porque tenía que ser vital para el abastecimiento de las tropas, que cerca de 12.000 hombres que estaban en la ciudad de Tacna. De no hacer eso, continuar hacia el norte, hacia Lima, quedaba una fuerza de aproximadamente 1.900, 2.000 hombres que quedaban a la espalda del dispositivo propio, lo cual no es aconsejable en el ámbito militar. Arica era y es una fortaleza natural por sí misma. El morro de 130 metros de altura, una meseta de 500 metros, le dan una característica bien particular, porque desde ahí se controla la vista de todo lo que es el Valle de Azapa, las vías de aproximación por Chacayuta en particular. La cantidad de fuerzas que habían eran, como yo señalé, 1.900, 2.000 hombres peruanos versus 4.000 soldados chilenos aproximadamente. Tenemos una proporción de 2:1, hay distintas versiones al respecto, y si bien las fuerzas peruanas estaban en una menor cantidad, sí tuvieron la capacidad de poder preparar una defensa. La actitud operacional que ellos van a emplear va a ser defensiva, y ellos van a tener casi un año para poder fortificar Arica en particular y el Morro. Y dentro de los aspectos logísticos de las dificultades es que la fuerza chilena contaba con tan solo 150 tiros por hombre para ejecutar esta labor, digamos, de atacar específicamente una posición defensiva. Con estos 150 tiros calculaba que tenía 1 hora y media de fuego. A partir de eso ya la fuerza chilena no tenía más munición. El general Baquedano, una vez que se produce el día 26 de mayo la victoria de la batalla de Tacna, ya está pensando en Arica. Lo que a él requería era visualizar si es que había un reagrupamiento de las fuerzas del ejército aliado, Perú-boliviano. Al tener la información de que eso no está ocurriendo y que las tropas bolivianas se devolvieron hacia su territorio, eso lo dejó más tranquilo para poder planificar justamente el asalto y ocupación de Arica. Y en tal sentido es muy relevante el que la línea férrea que existía entre Tacna y Arica, 50 kilómetros de ellas van a poder ser realizadas a través de la vía férrea. ¿Por qué? Porque los chilenos habían hecho ya un reconocimiento en la misma ciudad de Tacna y habían encontrado intactas unas locomotoras y unos carros que justamente van a permitir a las fuerzas chilenas desplazarse 50 kilómetros por tren, evitando todo el desgaste que implica una marcha de 50 kilómetros por un desierto árido, por un desierto donde no hay agua. Entonces eso alivianó mucho el trabajo de aproximación hacia la ciudad de Arica. Las tropas llegaron y al kilómetro 50 se bajaron en la zona de Chacayuta y ya la moral obviamente venía completamente distinta. El campamento chileno se establece en las cercanías de Chacayuta. Les ahorraron un cansancio antes del ataque. Y por cierto, cuando dicen asalto o asaltar, ¿se refieren a atacar? Sí, ¿no? Donde se copian hombres, bastimento y todo lo necesario que era
para poder atacar y tomar la ciudad de Arica. Las fuerzas peruanas pueden visualizar la instalación del campamento chileno y, de acuerdo a eso, el coronel Bolognesi tiene certeza de la ubicación de las fuerzas chilenas y envía, y es un elemento importante a considerar, al ingeniero Teodoro Elmore, que había sido contratado por el gobierno peruano y servía al ejército del Perú, y su misión era lograr un cerco defensivo en torno a la ciudad de Arica. El ingeniero Elmore con su asistente estaba instalando unas minas y una de ellas explota accidentalmente. Esto es percibido por algunas unidades de exploración chilenas, particularmente de caballería, que concurren al lugar donde se había producido la explosión y se encuentran con dos individuos que obviamente eran peruanos, los apresan y le hacen entrega de los mapas donde estaban detalladamente las posiciones de todo el cerco defensivo de la ciudad de Arica, que era una línea de dinamita conectada por cables que a su vez estaban asociadas a polvorines, los cuales en el minuto del ataque se harían explosar para destruir a la fuerza atacante, en este caso del ejército de Chile. Esto, por un lado, es visto por el oficial que iba a fusilarlo como algo interesante, relevante, y lo apresa y lo va a llevar al campamento chileno. La importancia de tener los planos de las defensas de Arica era porque se podía saber exactamente los puntos que estaban minados y que estaban unidos por cables que podían hacer explotar no solo los fuertes defensivos, sino que toda la ciudad por completo, incluyendo el Morro. Las fuerzas chilenas inician la reparación de la línea férrea y esto va a ser realizado por los pontoneros. Aquellos hombres encargados de reparar todas las vías férreas, los puentes, las construcciones, para que arreglasen este puente y de esta manera poder enviar vía terrestre por tren a las tropas desde Tacna hasta los extramuros de Arica. Es así que en los primeros días de junio se empieza a enviar al regimiento Win, primero de línea, al tercero de línea, al cuarto de línea y posteriormente al regimiento Lautaro, caballería y unas baterías de artillería. El jueves 3 de junio se realiza el reconocimiento a las tropas peruanas que se encontraban en la zona contigua al Morro y en el valle de Azapa, con la intención de poder visualizar la cantidad de fuerza que se encontraba en ese sector, dado que ya habían reconocido el sector norte y ahora para poder planificar adecuadamente requerían saber a qué fuerzas peruanas se enfrentaban y qué tipo de defensas eran las que había en el sector del Valle de Azapa y en la subida del Morro. Llega también el general en jefe, el general Baquedano, y eso permite que se impongan de la situación que se vive. Quien debe darle cuenta de lo que se está desarrollando es el coronel Pedro Lagos, para permitir modificar los planes que el general Baquedano había considerado, que inicialmente tenía presupuestado un ataque en la zona norte de Arica y no por la zona del Morro. De acuerdo a esta visualización del plan, tiene algunas condicionantes, en particular que el trabajo de aproximación debe ser realizado en forma nocturna, debe realizarse el ataque en la madrugada, debe ser sorpresivo, y eso encarecidamente lo más importante es la sorpresa en este caso, y simultáneo, por cuanto las fuerzas que se encontraban en el Morro, el fuerte Ciudadela y el fuerte del Este, debían ser atacados al mismo tiempo para que no pudiese uno apoyar al otro mientras estaban siendo atacados. Y otro aspecto relevante que visualiza en este plan es una maniobra de distracción, una finta que se denomina, en el sentido que permita hacer creer a los peruanos que los chilenos están durmiendo en el campamento y para lo cual dejan a las unidades de caballería que prendan fuego, que sea visible desde Arica en particular y del Morro, para hacer pensar que las fuerzas chilenas están descansando. Esto demuestra las grandes capacidades
como conductor que tenía Pedro Lagos. Y insisto en ese tema porque el modificar el plan del general en jefe, con argumentos claros, precisos, habiéndose formado una idea previa el día anterior y haber realizado el reconocimiento propiamente tal, nos habla de una mente muy ávida, muy inteligente, que permitió visualizar las fortalezas y debilidades del dispositivo adversario. La defensa de la ciudad. Está impresionante cómo tienen cabeza para hacer todo este plan estratégico de a qué hora es mejor, cómo es mejor, que poner un distractor para cuando ellos ataquen. Está increíble, y sobre todo porque estás viendo el video y no solo la persona está hablando, sino te muestran como que un mapita, las huellitas que por dónde van a pasar, que dónde estaban las bombitas y todo eso, y hace que te lo imagines como si estuvieses viendo una película. Y lo que más me gusta, que lo está contando un militar, pues claro, quién mejor que ellos para contarte la historia de cómo sucedió todo esto, y sumándole el video de cómo está distribuido todo, te queda súper clarísimo. En 3 fuertes establecidos por la costa, que apuntaban tanto hacia el mar como hacia el norte, zanjas defensivas en los extramuros de la ciudad, y los fuertes que estaban establecidos en el peñón que se llama el Morro de Arica. Esto consistía en el fuerte Ciudadela, que está más hacia el sur, el fuerte del este, que mira más hacia la costa, y por supuesto el fuerte central, que es donde estaba el núcleo principal de la defensa artillera de Arica. Todo esto entrelazado por zanjas, por trincheras, y además, según los planos de Elmer, estaban conectados por cables para hacerlos explotar cuando fuese necesario. El general Baquedano envía un emisario al sargento mayor José de la Cruz Salvo para intimar la rendición de la plaza fuerte de Arica, como en particular una muestra de humanidad y de caballerosidad específicamente hacia la fuerza militar que se encontraba ahí. Esto va a ser desarrollado por el sargento mayor José de la Cruz Salvo, quien va a llegar justamente al lugar donde lo va a recibir el coronel Bolognesi junto a otros comandantes, y le va a plantear que ellos no se van a rendir y que van a luchar hasta quemar el último cartucho, justamente por el Perú y por su honor. Es muy importante resaltar la figura del coronel Francisco Bolognesi. A 1880 este hombre tenía 63 años, que para la época era un anciano. Entonces, ¿qué impulsó a este hombre dejar su hogar y partir en defensa de su patria? Es una muy buena pregunta, pero denota algo. Denota el compromiso del coronel Bolognesi para con su bandera. Y esto denota porque su actitud es traspasada a sus subordinados, a todos sus coroneles, a todos sus capitanes, y de cierta forma a los soldados que estaban, o sea, con una fuerza de cerca de 2.000 hombres que estaban defendiendo el puerto de Arica. Esto, sin lugar a dudas, reafirma que se están enfrentando dos adversarios que tienen un honor, que tienen una hidalguía y que ambos presentan virtudes muy similares en cuanto a patriotismo. Esto es una decisión muy importante porque significa que la fuerza peruana, que estaba cercada, que no tenía escapatoria, iba a luchar hasta el final. Ahora bien, Salvo da por cumplida su misión, vuelve al campamento chileno, informa de esta situación al coronel Lagos, y es entonces cuando Lagos decide empezar a mover sus piezas, de tal suerte de que queda la artillería establecida en los faldeos del Cerro del Condorillo, al sureste de la ciudad, con la intención de tener los campos de tiro necesarios para el futuro ataque. De todo esto, el coronel Lagos, que ya estaba al mando de la fuerza, decide hacer lo que se puede llamar un reconocimiento en fuerza el día 5 de junio. Esto con la finalidad de poder visualizar el alcance que tenía la artillería peruana. Al producirse el ataque chileno, este ataque simulado que le permitió justamente al coronel Lagos comprender cómo estaban entrecruzadas las líneas de tiro, digamos, de las distintas artillerías que fortificaban Arica, también le permitió ver
cómo estaban dispuestas las fuerzas peruanas en la plaza de Arica. Este ataque simulado que se realiza hizo que la mente del coronel Bolognesi visualizara que ese era el esfuerzo principal del ataque chileno y moviera esa octava división que tenía guarneciendo junto con la séptima el Morro de Arica, sea enviada a la zona de los fuertes del norte de la ciudad, y con eso sacó a las tropas más experimentadas que tenía y las colocó en esa posición. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo donde justamente está la astucia del coronel Pedro Lagos de, primero, entregarle a los comandantes esta idea que él visualiza, que ellos la ejecuten, la cumplan y la lleven también hacia sus soldados, hacia sus subordinados, y que ellos también lo comprendan. Ahora bien, en todo esto, el ingeniero Elmore también desempeña una labor fundamental, ya que el mismo día 6 de junio, a las 6 de la tarde, es enviado por Lagos nuevamente a hablar con el coronel Bolognesi para parlamentar una rendición. Este es el segundo engaño que hace el coronel Lagos, en su táctica, quizás aprendida de su experiencia en las guerras del sur, en la frontera con Arauco, que es el engaño, es el segundo engaño, ya que Elmore sale del campamento chileno cuando todavía toda la fuerza chilena estaba presente ahí. Por tanto, la información que lleva Elmore a los oficiales peruanos es que la fuerza chilena por completo estaba en el campamento en Chicayuta y que el ataque obviamente iba a ser por la costa. Es en este escenario que el coronel Lagos, cerca de la medianoche del día 6 de junio, decide mover su fuerza, específicamente el WIN, tercero y cuarto de línea, para que salieran del campamento en Chicayuta, hicieron un recorrido por detrás de las lomas del Condorillo, para no ser visto por los vigías peruanos, en avanzada hacia la parte posterior del Morro de Arica. Pensemos marcharse en el desierto por un lugar bastante inhóspito, a eso agregarle más de 1000 personas en absoluto silencio, lo que eso implica, y llegar a quedar 1000 metros de donde está nuestro adversario. La marcha, que es el tercero, el WIN, y el cuarto por la parte sur de los cerros del Condorillo, es en completo silencio. Tenían prohibido hablar, tenían prohibido fumar y tenían prohibido golpearse, de tal suerte de no emitir ningún sonido que pudiese delatar el verdadero destino de esta fuerza. Ellos llegan a las 4 de la... Qué difícil ha de ser mantener un absoluto silencio con tantas personas yendo, caminando, porque a pesar de que todo esté en silencio, el ruido entre los zapatos con la tierra, la ropa moviéndose, todo en el silencio puede generar ruido. Mañana aproximadamente, al lugar donde van a esperar el momento del ataque, se concentran, se preparan y se decide a las 5 de la mañana el avance de la fuerza, de nuevo, en completo silencio, hacia el fuerte Ciudadela, que sería atacado por el tercero de línea, y hacia el fuerte del Este, que sería atacado por el cuarto de línea, quedando el WIN un poco más atrás, en una suerte de regimiento de reserva. Una pregunta, rapidito. Allá en Arica, ¿a qué hora amanece? Empieza el ataque propiamente tal. El tercero ataca con fuerza en Ciudadela, el cuarto ataca con fuerza el fuerte del Este, y en poco más de, hay varias versiones, pero en poco más de entre 10 y 15 minutos, estos dos fuertes son tomados de una forma bastante particular. Los fuertes estaban con su primera defensa, era una pila de sacos de arena, que los soldados chilenos tenían que saltarla. Pero ¿cómo lo hicieron? Con los corvos desencajaban el primer saco de abajo, el saco inferior, para que los sacos superiores cedieran ante el peso. De esta forma, esta suerte de muro de sacos de arena se desploma, permitiendo el ingreso de las tropas chilenas. Wow. El combate es rudo, el combate es fuerte, el combate es sangriento. Se demoran más o menos entre 10 y 15 minutos en lograr tomar los dos fuertes casi al mismo tiempo. 10, 15 Los minutos. soldados peruanos se retiran en una forma medianamente ordenada hacia el fuerte principal que estaba en la cima del morro.
En este sentido se van a producir también la detonación de algunas minas que más que un desaliento van a provocar una motivación de los soldados por querer llegar adelante lo más rápido posible y eliminar a este adversario que estaba ocupando estas minas que eran vistas como un material impropio de un militar de honor. Cuando se escucha un grito, ¡Al morro, muchachos! nadie sabe quién fue, la historia no ha podido identificarlo. Esto provocó una estampida de los soldados y los avivó justamente a seguir a sus comandantes en pos de la cima del Morro. Desde que se inician los fuertes Ciudadela y Este, hay aproximadamente 1.300 metros hacia la cima. Y eso contaban con 18 reductos y trincheras que debían ser pasadas una por una por las fuerzas chilenas a objeto de llegar a la cima del Morro, donde estaba el cuartel general peruano. Casi al llegar, faltando aproximadamente 500-700 metros, cae herido el comandante del cuarto, Juan José San Martín. Su herida es letal. Es una herida que, según la historia nos consigna, fue en el abdomen. Intenta recuperarse, pero no puede. Y es así como varios soldados y un oficial lo toman y lo llevan en una suerte de camilla o andas hacia arriba para que el gran oficial Juan José San Martín pudiese ver el accionar de sus hombres en la toma final del Morro. Y es importante entender toda la bravura del soldado en particular. Van a llegar en 55 minutos. Esto es quizás, podríamos mencionar, una hazaña relevante de gallardía, porque pudieron sobreponerse a la adversidad, a estas minas, a la detonación de ellas, a ver cómo destrozaban a algunos de sus compañeros, y eso les daba más fuerza para seguir adelante y vengarlo. Es en este momento, entre las balas. Ay, disculpen ustedes, es que esto me pone sentimental. Ahí va. Los gritos de los heridos y el silencio de los muertos, donde el coronel Bolognesi se da cuenta de que ya no puede resistir más. Él está rodeado por fuerzas chilenas que lo superan abruptamente en número. Lamentablemente, en ese minuto, Bolognesi recibe un balazo, cae muerto. Cumpliendo con su deber, como él lo había dicho, hasta quemar el último cartucho. Pero alrededor de 15 minutos después, la bandera peruana es arriada del mástil del Morro y es izada la bandera chilena. Se encontraba en esta bahía el militar peruano Manco Cápac, al mando del comandante José Sánchez Lagomarsino, quien, al ver que la bandera chilena era izada en Morro, decide salir por la bahía y hundir su buque abriendo las válvulas, salvando así el honor y la bandera peruana. Y es así que el 72% de las tropas peruanas que se encontraban en la Plaza Fuerte de Arica van a empeñar su palabra y van a fallecer por su patria, lo cual los enaltece como soldados y patriotas peruanos. A las 9 de la mañana, Arica estaba tomada. Y de esta manera, los buques pueden llegar al puerto de Arica para descargar todos los bastimentos necesarios para abastecer a los hombres en Tacna y ahora también en Arica. Toda guerra genera una cantidad importante de mitos, y la guerra del Pacífico no fue la excepción. Y aquí se produce uno de ellos, el supuesto salto del coronel peruano Alfonso Ugarte, que con su caballo se lanza al vacío en pos de la eternidad. Eso es falso. El cadáver de Alfonso Ugarte fue encontrado arriba del Morro, tal cual como queda explícitamente detallado en el parte del coronel peruano Manuel de la Torre. Dijimos que el comandante San Martín había sido subido por sus hombres a la cima del Morro. A las 11 de la mañana el comandante fallece, pero con la certeza de que sus hombres habían cumplido su deber. Y es así como en Arica hay un busto del comandante San Martín que le recuerda permanentemente a él, al cuarto y a sus soldados. Lo que hemos visto hoy día son el ejemplo de más de 200 años de historia de un ejército vencedor y jamás vencido. No olvidemos que si ayer fueron Ignacio Carrera Pinto, Luis Cruz Martínez, Pedro Lagos Marchand, los que dieron su vida por la patria, hoy y mañana debemos ser nosotros los que
estemos en condiciones de cumplir con ese sagrado deber de dar nuestra vida por nuestra patria. Lo que llevó a estos soldados a cumplir la misión fue ese patriotismo, esa fortaleza, templanza y disciplina que no se puede perder el día de hoy. Esa herencia que nos legaron los héroes del pasado es lo que nos permite a nosotros, los soldados del siglo XXI, poder dar cumplimiento y este compromiso a las tareas que nos impone nuestro ejército de Chile. Y nos permite poder decir que la misión se ha cumplido, que lo arduo que fue la campaña de Tacna y Arica han culminado, y el mando militar y en particular el conductor político, que es el presidente, están satisfechos justamente con el cumplimiento de la misión. Sin lugar a duda, el 7 de junio es una hazaña militar relevante, y en ella en particular se quiso homenajear al soldado de la infantería chilena, al soldado que luchó por ver nuestro pabellón nacional izado en la cima del Morro de Arica. Creo que eso es un ejemplo de gallardía, de cumplimiento del deber, de arrojo, de disciplina. Es así como cada 7 de junio se celebra el Día de nuestra gloriosa infantería. Los ariqueños día a día tienen a la gesta más importante que ha tenido nuestro ejército al frente de ellos. El Morro es el testimonio del espíritu del soldado chileno, del patriotismo, y cada día le recuerda a los ariqueños que ese deber se va traspasando de generación en generación. Desde chico me ha gustado el tema, me ha llamado la atención el tema de la guerra del Pacífico, y sobre todo acá en Arica, que uno puede ver y en todos lados se vive la historia. Uno puede, caminando por los cerros, se imagina todo ese tema. Entonces eso te va motivando y te da como una curiosidad para seguir metiéndote en todo este tema. Es historia, entonces la historia no puede morir, la historia siempre tiene que estar viva. Bueno, todo parte en la básica con adquiriendo el gusto por la historia. De hecho, empecé cuarto básico, quinto básico, no estaban pasando la guerra del Pacífico, y con eso enganché, y de ahí empecé a averiguar todo lo que es historia militar, la guerra mundial y todo eso. Y siempre tuve la fascinación de vestirme de rojo y azul, veía los desfiles y decía, algún día voy a estar vestido de rojo y azul. Esta es una fiesta regional, es un feriado importante en Arica, donde se celebra año a año esta gesta heroica, esta gesta militar que ha trascendido al tiempo. Es por ello que los ariqueños sienten una relación muy cercana con el ejército de Chile y con su historia. Con mi abuela siempre lo estamos recordando, desde que yo soy pequeño, y siempre nos hablamos de él. Entonces, en sí, nunca se olvida él como un pariente y lo que él fue. Me siento orgulloso también porque siento motivación por hacer mucho más el servicio militar. Para mí, en realidad, yo creo que un orgullo, igual que para mi mamá lo fue, haber tenido un descendiente que haya luchado por un aspecto tan importante de la historia para los chilenos. Desgraciadamente fue en una guerra que nunca la habíamos tenido, ojalá, porque nos enfrentamos con nuestros hermanos, directos, dijéramos todos, pueblos de América. Pero las guerras son así. Si la guerra esta la ganó Chile, es porque los chilenos, el arrojo, la valentía, está dentro de nuestra herencia. Vimos que aquí en Arica realmente se hacía soberanía y chilenidad. No todos tienen la suerte de haber tenido un pariente que haya participado en este conflicto. Entonces, es un orgullo. Imagínate. Uno siente un fervor patriótico. Me siento orgulloso, feliz, porque la patria me premió ser descendiente. Todo lo que ellos hicieron, ese sacrificio de juventud, que dejaron todo, no les importó, dejaron hogar y todo para enrolarse al ejército, ir a defender cuando la patria los llamó. Esa cosa tiene un valor inmenso. Nos dimos cuenta que la historia está viva acá en el norte. Si aquí uno acá en Arica va a una calle, queda mirando y dice, esta calle es histórica, porque en esta calle pasó esto, esto y esto. Está la historia patente. No hay ninguna ciudad en Chile
que uno se levanta y mira y ve la bandera chilena en el morro. Ninguna. Y nos entregaron el sol de Chile. Pero ¿cómo obtuvimos eso? Con el sacrificio de ellos. Si el norte de Chile fue regado con sangre de nuestros héroes, acá mismo. La batalla ha terminado. Una nueva victoria honra a las armas chilenas. Pero es importante resaltar el valor, el honor del soldado chileno en toda la Guerra del Pacífico. Y recordar nuestra historia, que hay que conservarla, amarla, quererla, respetarla, de tal forma que con este conocimiento sepamos hacer un Chile del futuro y que esta bandera flamee por siempre en el Morro de Arica. La caída del Morro de Arica consolidó el dominio chileno sobre el sur del Perú, permitiendo la toma de Lima en enero de 1881. La Guerra del Pacífico terminó en 1883 con la firma del Tratado de Ancón. Más tarde, en 1929, el Tratado de Lima restituyó Tacna al Perú, mientras que Arica permaneció bajo soberanía chilena. Allí, donde la tierra se tiñó de sacrificio, ondea la bandera que nunca se rinde. El himno. La noche se escapa en sombras, Arica está soñolienta. La arena cubre el silencio de las pisadas resueltas. Tres regimientos marchan hacia la muerte, hacia la gloria. Con sangre el morro espera esa madrugada, teje su historia. Ya vienen subiendo al morro los del tercero de línea, que el cuarto en el flanco izquierdo toca de huello, los cuervos brillan. Y entre los estampidos voces que gritan, vamos para arriba. Aquí me dijeron cómo lo grabaron. Yo pensé que era una película, pero veo que es más por esto. Como telón del combate. Subiendo van los soldados, subiendo sus estandartes. Los del cuarto de línea ganan terreno, pierden sus vidas. Hay que tomarse el morro, vamos para arriba, vamos para arriba. Están llegando a la cumbre ya los del cuarto de línea. Y las últimas defensas están cayendo, todo termina. Y entre los estampidos voces que gritan, vamos para arriba. Pam, pam, pam. Ay, les juro que lo último que pensé es que iba a llorar en este video, porque al principio vi es un documental. Si hubiesen pasado como si fuese un cortometraje, una película, parte de una película, algo así como pasó en el de la Concepción o en el de Iquique, ahí sí pudiese ya haber esperado que me entre el sentimiento y todo, pero dije, es un documental, van a ser personas hablando, o sea, ¿qué más podría pasar? ¿Qué más podría pasar? Señoras lágrimas que me estaban cayendo. Y es que no sé cómo explicar, pero como que se siente me hizo sentir orgullosa, que ustedes se sientan orgullosos de todo esto, es que no sé cómo explicar lo que sentí. Son cosas que creo que nunca había sentido, no sé, me dejó sin palabras, de verdad. Aquí nos damos cuenta de que es algo que llena de orgullo a todos, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, como el que vimos que estaba en silla de ruedas. Y por lo visto, o sea, me pone un poco tranquila el hecho de saber que hasta ahora esto se va contando a través de las generaciones, desde los más chicos, te lo cuenta tu abuela, te lo contó a ti, tú cuando tengas tus hijos te lo vas a contar. Realmente espero que no pase lo mismo con lo de la Concepción,
¿A qué me refiero? Porque en comentarios me estuvieron pusiendo, en los comentarios me ponían que lo de la concepción se está dejando en el olvido, que las escuelas ya no le toman tanta importancia a este tema de enseñarle a los niños sobre lo que pasó ese día. Entonces, sí es algo triste porque es algo que llena de orgullo el valor que tuvieron esas personas, y el hecho de que se esté quedando en el olvido es lamentable. Entonces, no sé si esto sea en todo Chile o quizás en la región donde vivía esta persona estaba pasando así y fue que me lo comentó. Pero de todo corazón espero que no pase lo mismo con lo del morro, que por cierto, para mí morro es un niño pequeño, y cuando vi el himno yo les preguntaba, ¿qué es el morro? ¿Qué es el morro? Porque yo lo escuchaba raro, porque para mí morro es un niño, y a todos me dijeron que era la, digámosle, el cerro, la montaña, no sé cómo le llaman así, y en comentarios me ponían imágenes de cómo se veía, y se ve padrísimo, se ve muy bonito. Me puso muy sentimental escuchar cómo se expresaban todos. No era como que de la boca para afuera, sino era como que del corazón, era como que de la sangre, desde tu alma hacia afuera, todo lo que las personas decían, lo que la viejita decía. Imagínate tener en tu familia un descendiente que estuvo en ese momento. O sea, si ya de por sí uno como ciudadano se siente orgulloso, imagínate tener el poder de decidir, no, pues que en mi familia hubo uno que participó. Es como que el doble de orgullo. No sé cómo, ni siquiera sé cómo explicar lo que se sentiría. Ay, no sé, me gustó muchísimo. Definitivamente todos, no sé, está padrísimo. En cada batalla se demuestra la inteligencia que tienen todos los chilenos para armar un plan de ataque, el valor, la valentía, que a pesar de tener 65 años, estar ahí presentes, porque la edad no era un impedimento para defender tu patria. Estuvo muy, muy bonita. La canción, el himno del morro es muy contagiosa. Me lo aprendí muy rápido. Se los juro que lo aprendí muy rápido, pero es que igual, como me gustó mucho el himno de la toma del morro. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Si quieres que reaccione a algún otro video, me lo puedes dejar en los comentarios. Obviamente yo lo voy a ver y lo voy a hacer. Y disculpen ustedes las lagrimitas que quizás vieron por ahí. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.